venimos a los pies del Señor y para que Él nos enseñe, nos instruya y también nos corrija. Creo que ya tenemos que estar entendidos que hay cosas que desconocemos, hay cosas que hacemos parcialmente y hay cosas que hacemos equivocadamente. Y Dios nos tiene que corregir. Y dice que todo es para nuestro bien. Amén. Amén. Y si no nos dejamos corregir, el resultado no es bueno. Y tiene consecuencias para personales, familiares, y si están ocupando cargos de poder, todos los que están debajo de esa influencia. Así que vamos a mirar en esta mañana en la palabra, y quiero recordar algunos versículos, solo a manera de introducción. En Mateo 16, el Señor Jesús en el verso 18 dice que Él edificará su iglesia. Estando con los discípulos, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. ¿No es cierto? La roca que está hablando es Cristo, no Pedro, ¿verdad? Es Cristo la roca, y dice: sobre la roca edificaré mi iglesia. El Señor Jesús, Él se encarga de edificar la iglesia, y la iglesia somos todos los que hemos creído en Cristo, le hemos recibido en nuestros corazones y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Eso es la iglesia, ¿verdad? Entonces, Él está edificando su iglesia. No es ni mi iglesia, ni la iglesia del pastor Juan Carlos, ni la del pastor. Somos obreros de su iglesia, ¿sí? Porque, aunque es redundante, en algunos lugares suele suceder que hay veces personas consciente o inconscientemente dicen mi iglesia, en el sentido no de que yo asisto ahí, sino que es de mi propiedad, ¿no es cierto? Si yo tengo que decir aquí esta es mi iglesia, aquí es donde me congrego, ¿no es cierto? Y donde juntos crecemos y somos enseñados, entrenados para funcionar todos los días. Pero estoy hablando en el sentido negativo cuando la persona se centra y es el centro de la iglesia, que es lo equivocado. Entonces, el Señor edifica la iglesia, y fíjese que en Efesios 4:11 dice, habla de la constitución de los 5 ministerios, y Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el verso 12 dice: para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo edifica la iglesia. Entonces diríamos, bueno, nos sentamos y que Cristo trabaje. ¿Sí? Es como le dice a Josafat en 2 de Crónica: estad quieto y ved la salvación, no habrá para qué peleéis vosotros, yo pelearé por ustedes. Y bueno, Dios sí peleó, pero le dice al pueblo el rey le dice que se vistan con la ornamenta sagrada y que salgan formados, y le manda que canten una alabanza. Hay una participación de nosotros, y la otra es la parte que le corresponde a Dios. Nosotros es de venir, de aprender, de ser corregido, de ponerlo en práctica, y el Dios es el de revelarnos, el de guiarnos, el de corregirnos. Entonces dice que los 5 ministerios
son para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces esta edificación, según Efesios 2:20, estamos recordando algunos versículos, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo. ¿Sí? Piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, en la edificación que hace Dios de la iglesia, Dios dice cuáles son los cimientos, cuál es el terreno donde se edifica, ¿no es cierto? No se puede edificar en cualquier lado. El Señor Jesús enseñó de la parábola de los dos terrenos, de las dos edificaciones. El que edifica sobre la arena y el que edifica sobre las rocas. Los dos recibieron la misma enseñanza, solo que el uno hizo donde quiso y otro lo hizo sobre Cristo. Y vinieron a los dos las mismas circunstancias y el resultado fue totalmente diferente. Y eso es lo que Dios también nos recuerda a cada uno. Por eso también en 1 Corintios 3:10, hablando el apóstol Pablo a la iglesia, dice, pero mire cómo cada uno sobreedifica. Mire cómo cada uno sigue añadiendo ladrillos o piedras, o de acuerdo, no sé si será la casa de madera, o de cemento, o de qué materiales, pero mire qué está poniendo y levantando las paredes y la estructura. Porque Dios lo va a examinar y va a aprobar algunos materiales y desaprobará algunos materiales. Cuando el gobierno o una persona con los profesionales encargan una construcción, se deben observar normas de construcción. No sé si se llaman acá igual, yo las conozco como las normas IRAM, internacionales. Son de leyes de que se especifica materiales para construir, para ser aprobados. El espesor del acero, la proporción del cemento, la clase de materiales. Entonces, se debe verificar para ser aprobado. Y si no cumple los requisitos, es desaprobado. Esa obra no se entrega y no se paga. Y es grande la pérdida. Entonces, mire cómo cada uno de nosotros, no dice, pastor, mire usted, no, el pastor y nosotros tenemos la responsabilidad, pero después dice, mire cómo cada uno de nosotros sobreedifica, porque el fuego lo probará. Entonces, hablando de la edificación, el fundamento es Cristo. Y en una construcción, siempre hablemos de una habitación, lo básico serían 4 columnas en las esquinas que le van a dar la sustentabilidad a la estructura, como si fuera un cubo. Y esas columnas son fundamentales, no pueden ir en cualquier lado. Y normalmente en la edificación que Cristo está trayendo a nuestras vidas, una de las columnas se llama el Evangelio del Reino. Y todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Porque Jesucristo, todo lo que predicó fue acerca del reino. Las parábolas hablan, el reino de los cielos es como tal, el reino de los cielos, el pastor lo ha predicado, el pastor Juan Carlos también ha predicado. ¿Qué predica la de la semana pasada, de la parábola extraordinaria? Yo nunca la escuché en ningún lado la enseñanza de esa. Así que usted tiene que valorar en extremo la revelación que Dios nos ha alcanzado para saber qué es la cizaña. ¿Sí? Entonces, los hijos de Belial, ¿no es cierto? Entonces, el Evangelio del Reino. Y sabe que en muchos lugares se edifica y hay otro Evangelio.
Está el evangelio de la prosperidad, está el evangelio de la sanidad, el evangelio de los milagros. Hay mucho. Dios sana, sí. Dios hace milagros, sí. Dios prospera, sí. Pero son las consecuencias del reino. Porque si no, se va al extremo de esos temas. La otra columna que sostiene nuestra estructura es la gracia. Por gracia somos salvos, Efesios 8:9, ¿no es cierto? La gracia que Dios nos ha dado para vivir la vida cristiana abundante, la vida de santificación. La tercera columna son todos estos temas a estudiar en profundidad. Yo solo les doy los títulos. La otra sería, estamos edificando sobre el pacto que está vigente, ¿verdad? ¿Cómo se llama el pacto vigente? Nuevo pacto. Nuevo pacto. Porque usted va a encontrar edificaciones donde se está edificando sobre otro pacto. O sobremanera se está edificando con dos pactos a la vez. Es como que para llenar una columna se echa, ¿cómo se diría? El material, ¿no es cierto? La arena, el cemento y otro echan un poco de tierra. No se mezclan, pierde fuerza, se puede después caer. Si hay movimiento, si hay la estructura, tiene que soportar, entonces se viene abajo. Entonces, algunos se edifican sin considerar el pacto vigente o se mezclan los dos pactos. Y si hay algo que a Dios no le agrada, son las mezclas. Dice la palabra, no ararás con buey y asno juntamente. No se puede. Uno tiene esta altura, el otro tiene esta, el otro tiene una fuerza. Este es obediente, el otro de acuerdo al día, es obediente o desobediente. No sembrarás con semillas de diversas especies. Usted no puede en un surco poner tomate, en el otro sandía, en el otro choclo. No se puede. No se debe. El sacerdote no vestirá lino ni lana juntamente, porque le hará transpirar y era símbolo de pecado. Y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento dice qué comunión tiene Cristo con Belial. La luz, a Dios no le gustan las mezclas. Por eso la columna tiene que ser claramente sobre el pacto vigente y sobre el pacto eterno, ¿verdad? Y la otra columna es la vida del Espíritu, la ley de vida en Cristo Jesús, que nos lleva a una comunión y a una realización como personas, como obreros, como miembros del cuerpo de Cristo, trayendo honra y gloria a Dios. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar que existen columnas falsas. Existen en algunas edificaciones columnas que solo es la forma, pero no sostiene nada. Están hechas de yeso y de algunos otros materiales ahora livianos, pero no sostienen estructura. Entonces, ¿cuál sería la columna falsa? Un evangelio que no es el de Cristo. Hay una falsa gracia, hermanos, o hay una gracia libertina, un extremo de la gracia. Bueno, ya soy salvo, puedo hacer lo que quiero, vengo cuando quiero y hago lo que quiero. Y deberíamos preguntarnos, ¿habrá nacido de nuevo? Porque si ha nacido de nuevo, el espíritu que está en la persona lo lleva a buscar y obedecer a Dios. Entonces hay una falsa gracia, hay un falso pacto en el cual se edifica y hay una falsa ley del espíritu, una falsa ley espiritual. O se mezclan cosas y son las que Dios quiere que nosotros aprendamos a discernir. Por eso es muy importante que nosotros
oremos a Dios, tengamos comunión con Dios. Oremos, leamos la Escritura y preguntemos al Señor. Hay oraciones que son oración de gratitud, oraciones de gracias. ¿Usted hace oraciones de gracia? Y son, dice, entra por las puertas con acción de gracias, hablando en la figura del tabernáculo. Todos los días debemos comenzar con oraciones de gratitud. Gracias por este día, gracias por el techo, gracias por el abrigo, el sustento, la familia, la salud, los hermanos, nuestros pastores, la libertad de expresión que tenemos para circular y para hablar en la nación. Hay naciones que no hay esa libertad. Y todas estas las recibimos de parte de Dios. Entonces, oraciones de gratitud. Hay oraciones de súplica, donde pedimos a Dios su guía, su intervención, su claridad, su corrección. Están las oraciones de intercesión. Oramos a favor de la necesidad de otros, no la nuestra, de otros. Oramos, creo que se ha estado orando mucho en este tiempo, sobre todo en el tema del paro. Se ha estado orando por la nación. Estamos orando por la lluvia. Hay una sequía muy grande que está afectando a mucha gente, los animalitos, la agricultura, la economía, y todo eso debemos nosotros levantar oración, intercesión para la intervención de Dios. Amén. Pero también quisiera, que es lo que quiero compartir hoy día, pero también hay oraciones que podemos hacer y que son equivocadas. Y tenemos que tener cuidado con las oraciones equivocadas, porque muchas de ellas pueden ser respondidas por Dios para enseñarnos diferentes cosas, pero no son la voluntad de Dios. Oraciones que al final, por ejemplo, en nuestros días, muchas veces tenemos un familiar, ya una persona mayor, y que está enfermo y está sufriendo. Y la oración normal, ¿cuál es? Señor, sánalo. Señor, levántalo. Señor, lo queremos tener porque le queremos, le amamos y es parte, ocupa un lugar importante. Pero ¿qué si es la voluntad de Dios que lo quiere llevar a su presencia? ¿Cuánto más cuando la persona es de Cristo? Y a veces esa oración llega a ser una oración egoísta porque yo le quiero tener. Es mi mamá, es mi papá, es mi tío, es quien fuere. Y yo con mis oraciones y mi ruego y mi súplica le estoy reteniendo. Y está sufriendo la persona y en realidad lo que Dios quiere es darle paz y llevarlo a su presencia, donde el estado ahí es infinitamente superior. Entonces, muchas veces hacemos esas oraciones donde Dios quiere es otra cosa. Y entonces, nosotros tenemos que vamos a dar otro ejemplo. En Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 20, está el rey Ezequías. Y dice el versículo 1 del capítulo 20 de Segunda de Reyes: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué bendición de Ezequías que Dios le diga: mira, acá tenés el boleto para viajar, y ya tiene fecha. Y le dice: ordena tu casa.
Yo por lo menos quisiera que Dios me conceda eso. Por si acaso yo ya tomé un recaudo. He tenido pastores amigos que han fallecido y yo hablando con él le decía, tengo dinero para me voy a comprar un auto nuevo y después el otro año vamos a ir en una gira, en un crucero con mi esposa y mis hijos y mi hija. Y murió de COVID. El asunto es que la esposa no sabe en qué banco está la plata. No saben en dónde dejó él el dinero. Y ahora ella está en una situación crítica. Otro caso también de un familiar que recibió al Señor y luego partió con el COVID. No hay nada escrito dónde él dejó todo lo que juntó en todos sus años de trabajo. No está. Pero se sabía de lo que él hablaba, de que tenían muchos ahorros de toda su vida. Y están perdidos. Entonces yo le decía a mi esposa, mira, vamos a ser precavidos. Acá mira este sobre. Acá está escrito todo, por si lo necesitas. Acá dice, mira, en tal lugar hay una sandía, aquí hay 4 bananas, bueno, aquí hay unas monedas guardadas, allá hay unos billetes. En la cuenta del banco hay esto. Esta es la clave y el número de acceso para que lo pueda usar. Eso es ordenar. Cuando le dice ordena tu casa, el rey tenía que dejar sucesor. Y usted fíjese, cuando David va a morir, le deja instrucciones a Salomón. Dice, fulano y fulano me hicieron la guerra, desciendan sus canas al Seol, le dice. Toma carta en el asunto con lo que me han hecho la guerra. Vos vas a gobernar así. Y le dice, sé hombre, le dice a Salomón. Con todo lo que conlleva el concepto bíblico de ser hombre, no el concepto ahora de macho, no, el de ser hombre delante de Dios. Entonces, le deja instrucciones. Entonces nosotros tenemos que tener, ¿quién tiene garantizado que mañana sigue la cosa? No, yo no estoy pensando en morirme tampoco. Pero, si llegara a ser, mira, aquí está la carta, dije a mi esposa y a mi hija mayor, ahí están todos los datos, se los mostré a los datos, ahí está. Y cada 2 meses lo actualizo si hay cambios, para que no sea una tragedia, como los ejemplos que he visto de nuestros pastores y hermanos. La familia hoy está en problemas a causa de eso. Le dice, ordena tu casa porque vas a morir, ¿no es cierto? Esa es la voluntad de Dios. Dice el versículo siguiente, entonces él volvió en su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, verso 5, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y además le da una señal extraordinaria. El profeta dice, ¿quieres que el reloj avance 10 grados o que retroceda? El reloj de acá, que es el reloj de sombra, no sé si ustedes han visto el reloj de sombra, que es como un triángulo sobre una piedra en donde están divididas en 12 y 12 las horas, y la sombra va marcando la hora y los minutos. Es extraordinario.
de mi ciudad, en la punta del cerro hay uno va y lo ve y mira el reloj y mira ese, son exactos. Y dice, claro, es fácil que avance porque todos los días el sol hace este o este, pero no que vuelva para atrás. Y dice la Escritura que el profeta oró y en la sombra regresó 10 grados. Esa era una señal para confirmarle al rey de que, ¿cómo sabré yo que es verdad que me voy a sanar? Porque le pusieron un poco de higo, ¿verdad? En la herida para que se ve que no cicatrizaba, no sanaba. Y tuvo 15 años más. Pero quiero decirle, hermanos, que esa oración del rey fue una oración equivocada. Uno puede mirar la historia, el hombre hizo muchas cosas buenas, pero también se mandó unas muy complicadas. Cuando se sanó, vinieron los embajadores de Babilonia y dijeron, le trajeron regalitos, que queremos ver cómo es que te sanaste, qué bueno. Entonces el rey en su alegría lo hizo y le hizo ver todos los tesoros. Y viene el profeta y dice, ¿quiénes son esos que han venido? Ah, de lejanas tierras de Babilonia. ¿Y qué le mostraste? Todo. Oye ahora palabra de Jehová. Todo lo que vieron y atesoraron tus padres y tú, todos se lo van a llevar. Y aún a tu hijo van a ser eunuco delante de la presencia de los reyes. Eso, fíjese, ¿cuál era la voluntad de Dios sobre Ezequías? Que vaya a la presencia de Dios. ¿Qué le pidió él? Que le diera más años. Dios le concedió 15 años más. Y hizo cosas buenas, pero hizo cosas equivocadas. ¿Sabe quién nació 2, 3 años después? Manasés. Manasés entró al gobierno cuando tenía 12 añitos, o sea, 3 años después que se sanó el rey, nació su hijo Manasés. Uno de los reyes más sanguinarios, idólatras, ocultistas y todas las otras cosas que se pueden hacer. Y fue de tremendo problema para la nación, la relación con Dios, la disciplina que toda la nación tuvo que soportar. Es verdad que cuando lo llevaron cautivo lloró y se arrepintió, pero lo mismo la nación sufrió por el accionar del gobierno despiadado de él. Este rey, si Ezequías hubiera agarrado el boleto, no nacía. Esta es una oración equivocada, que Dios la concedió. Pero cuando uno mira, cuando dice en Isaías y en Crónicas, que son los paralelos de la historia que acá está en Segunda de Reyes, dice, y en lo atinente a los embajadores de Babilonia, Dios lo dejó para probarle, para mostrarle lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Orgullo, vanagloria. Hasta después lo maltrató al profeta. Entonces, el Señor Jesús nos enseña muy bien lo que nosotros debemos hacer. Y está en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 26, 39, Marcos 14, 32, Lucas 22, 42. Dice Jesús en la oración en el huerto, pasa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A ver, aquí está. A ver, este es Mateo 26, 39. Vamos a buscar, a ver, para que coincida. Mateo 26, 39.
Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como... Cuando oramos por familiares que están en una situación así difícil, siempre o cualquier otro tema, nuestra oración, nosotros presentamos la petición a Dios, nuestra súplica, pero al final siempre debe ir esta última cláusula: mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Porque si yo digo, no, Señor, yo quiero esto, Señor, yo no quiero esto, yo quiero esto, Dios puede concederlo, pero será para detrimento de nosotros, para problemas de la familia o de la nación, de acuerdo al grado de autoridad que tiene la persona. Siempre nuestras oraciones debe estar: Señor, yo pido esto, clamo, hace años que lo oro, pero siempre debe estar esto. Pero hágase. Así usted está garantizando de que lo que venga será lo que Dios quiere. Y no que Dios le conceda lo que usted quiere, pero el resultado es muy difícil. Y la cosecha muy grave. Por eso, muchas veces el pueblo de Dios tiene que probar primero lo que no es para valorar lo que es. ¿Quién recibió un billete de 100 bolivianos falso alguna vez? ¿Y es lindo o doloroso? Y el tema es que como buen cristiano no se lo podemos enchufar a otro, como lo hará otro, ¿sí? Hay que romperlo. Y me quedé sin los 100. Y mire si llegan a ser $100, ¿no? Peor. Pero ahora, después de esa experiencia negativa, ya nos volvemos más precavidos. Lo miramos bien al billete, le miramos bajo la luz ultravioleta, le pasamos la lapicera, revisamos cuáles son los seguros que tienen los billetes para otra vez no ser engañados, ¿cierto? Muchas veces, en muchas ocasiones, Dios primero nos hace conocer lo falso para luego valorar lo verdadero. Y en la Biblia tenemos un ejemplo así, que es el pueblo de Israel pide tener rey como las demás naciones. Primero viene el reino falso y luego conoceremos el reino verdadero. En algunas ocasiones, no en todas. Pero fíjense que acá en 1 Samuel capítulo 8 está el tema de la elección. ¿Cómo? Fraude electoral. Fraude electoral, ahí está, muy bien. Usando el lenguaje de hoy, ¿no es cierto? Claro, porque el tema es que los hijos de Samuel no andaban bien. Entonces ellos agarraron la ocasión y dijeron: queremos rey como las demás naciones. Y desagradó de esto a Samuel. Y entonces le dijo Dios: no, hacerlo a la manera de ellos. Y llamó a las tribus, y llamó a las familias, y separó por familia, y llegó a la familia de Cis, y luego lo separan a, ¿cómo se llama? ¿Saúl? A Saúl. Entonces, Samuel 8 es, ¿no? 1 Samuel 8 pide rey a Israel, y a causa de esta situación, y Dios le concede tener rey. Le concede tener rey, y ya sabe qué va a hacer, le aclara,
que el rey le va a pedir impuestos, le va a pedir personas, lo va a sacar a la guerra, va a ser costosísimo el mantenimiento del palacio y las personas. Y ellos dijeron, no, queremos así nomás que sea como Dios, como nosotros queremos. Esa es una oración equivocada. Y entonces Samuel ora a Dios y Dios le dice, le vamos a conceder como ellos piden. Y lo eligen a Saúl. Y Saúl estaba escondido en el bagaje, lo buscan y no. El bagaje es que estaba al último. El bagaje es cuando es un grupo de personas, una caravana, o los últimos que llevan las cosas, ahí andaba Saúl. Y cuando lo traen y lo ponen delante, Saúl era un hombro más alto que todos los demás. Sobresalía sobre todo. He ahí el hombre elegido, ¿ven? No hay como ninguno de ustedes. Pero Saúl tenía miedo, era inseguro. Ellos pidieron un rey como tienen las demás naciones, y Dios le concedió esa petición equivocada, porque vamos a mirar Deuteronomio 17, nos dice que qué es cómo tenía que ser el rey. Profetiza Dios a través de Moisés, Deuteronomio 17, verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habitas, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás. Y le pide y le das algunas cláusulas: que no tome muchos caballos, que no vuelva a Egipto, que no tome muchas mujeres para que le incline el corazón. Entonces tenía que ser el que Dios eligiera. Pero aquí lo que el pueblo pide no es como Dios quiere, sino como ellos quieren. Esa es la oración equivocada. Y Dios se la contesta, le da a ese rey. Este rey representa el primer reino que está ejerciendo, y es un reino falso, porque no está basado en los principios de Dios. Está basado en el contentamiento del pueblo. Queremos un rey como las demás naciones. En tiempos de Saúl, el primer rey, ¿no es cierto?, no fue la elección de Dios, fue la elección del pueblo. Entonces, nosotros aquí podemos ver que el reino falso vino en primera parte, y eso es lo que frecuentemente o en muchas ocasiones acontece en la vida de las personas. Saúl, 1 Samuel 10:22, ahí está la historia donde dice que él estaba escondido en el bagaje, y los versos siguientes dicen que él era de mayor estatura. Ahora, Saúl crea la casa de Saúl, que es una dinastía y de gobierno, y son cuatro cosas podemos sacar de las muchas de Saúl que nos tipifican un reino que no es el que Dios quiere. Samuel no tenía intimidad con Dios. Saúl, no tenía intimidad con Dios, no buscaba a Dios, no buscaba la respuesta de Dios, la guía. Sí participaba de las fiestas anuales, solemnes, estaba presente cuando se ofrecían los sacrificios, cuando venían la gente de los otros gobiernos, pero él no buscaba a Dios. Otra de las cosas que nos muestran el reino falso es que Saúl buscaba gente capacitada y la añadía para tener mayor poder
y mayor seguridad para él sobresalir y afianzar su gobierno. Otra de las cosas es que Saúl era inseguro y estaba amargado porque el don de otra persona lo hacía sentir mal, como era el caso de David. Y lo extraordinario que está en 1 Samuel 15:30, que lo podemos leer, Dios le ordena que elimine a todo un territorio y a un rey, y él deja al rey y deja lo mejor del ganado. Y entonces en 1 Samuel 15:30 le dice el profeta y le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Dios le acababa de decir por el profeta que lo desechaba por desobediente. Pero a él le importaba qué pensaría la gente, el pueblo. Por lo menos salgamos y les sonreamos para la foto, para que todos piensen que todo está de 10. Pero Dios lo acababa de desechar. O sea, no estaba consumido porque Dios lo estaba sacando, sino le importaba lo que pensara la gente. Ese es el reino falso. El reino falso siempre está sentado en la persona. Llega a haber organizaciones que se vuelven una monarquía, porque está centrado en lo que la persona nomás dicta, señala o prohíbe. Y no deja que surja ningún otro ministerio con una gracia superior, porque le va a hacer sombra o porque el corazón de la gente se va a ir con ellos. Y se vuelven reinos personales. Muchas veces se escucha: estamos sirviendo al reino. Pero ¿qué clase de reino? ¿El reino de Dios o el reino que ha edificado una persona, que a veces se dice es un imperio? En cambio, tenemos el reino verdadero en la figura de David, y que son opuestas las características que tenemos de él. Si hay algo que nosotros podemos ver en David, que era un rey que buscaba la comunión con Dios. Desde que cuidaba ovejitas en la montaña, en el desierto, orando, cantando a Dios, preguntando a Dios, teniendo experiencia de cómo Dios obraba, lo conocía a Dios. Y lo podemos ver siempre. Recordemos que David tuvo que huir y le acompañaron gente endeudada, de mala fama, don nadie, personas con diferentes, ¿cómo? Bandidos, afligidos, endeudados, perseguidos, y él los convirtió en extraordinarios guerreros, en hombres valientes, decididos, personas de identidad. Les ayudó a tener identidad. Al que suba y gane este territorio lo voy a hacer general. Los ponía a la par. Les dio cargos de gran importancia a esos hombres. Esa es la otra cualidad. En el reino verdadero, hermanos, que lo vivimos en la iglesia, si estamos en el reino verdadero, el liderazgo siempre va a ayudar a que surjan más líderes y no que haya menos líderes y que todo esté centralizado. La otra cosa que tenemos aquí es que David consultaba a Dios si tenía que hacer o no hacer. No dependía de él, dependía de Dios. Y lo que vimos nosotros, que Saúl le importaba lo que la gente decía, a David le importaba lo que Dios decía de él. Amén.
A usted y a mí, y a nosotros como pastores, a mí me interesa qué opina Dios de cómo nos ve como congregación. Yo no me comparo con aquella, con la de otro país. Yo quiero saber la opinión que Dios tiene de nosotros. Porque Él es el jefe. Y la corrección es buena recibirla de Él. Porque lo trágico es que lleguemos al final de la carrera y nos presentamos y dice, todo lo que hiciste se quemó. No sirvió. Y ya no hay vuelta para atrás. Mire cómo cada uno. Entonces, el reino verdadero es el reino que ayuda a que las personas suban, a que las personas tengan comunión con Dios, que tengan su identidad, que lo importante es qué piensa Dios de nosotros y recibir la corrección de Dios. ¿Sabe por qué pidieron el pueblo de Dios un rey como de las demás naciones? Por la mala conducta de los hijos de Samuel. Y pueden darse muchas razones, pero por lo menos hay dos. Una puede ser porque Samuel no los atendió, tan ocupado en el ministerio que no los atendió. Esa puede ser una. Pero si los atendió, la otra razón puede ser que los hijos no valoraron lo que tenían ahí todos los días. Muchas veces los hijos o los familiares no valoran el hombre o la mujer de Dios que vive en la casa, o el ministro que lo ministra normalmente. Ah, no, si no viene fulano de allá lejísimo y que sale en la tele, no sirve. Y no valorar lo que aquí tenemos. Yo por eso le dije, qué ministración del Espíritu con la parábola del otro día. Yo no lo escuché en ningún lado, en ningún libro. Pero era el Espíritu Santo enseñando. Tenemos que tener un espíritu enseñable. Y para ir terminando, cuando David asume, en 2 de Samuel capítulo 5, nos narra, para terminar quiero mostrarle este detalle. Capítulo 5, versículo 1, dice en adelante esta historia. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, he aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y la volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre toda la casa de Israel. Recordemos que cuando muere Saúl, David solo en Hebrón lo reconoce. El pueblo de Judá lo reconoce como rey. ¿Las demás tribus? No. Pasaron 7 años y medio y vinieron y lo reconocieron, y reconocieron la palabra profética de Dios. Y entonces pasó a gobernar toda la nación. El rey, figura del reino verdadero. Y nosotros sabemos que la profecía dice que se sentará en el trono de David el Mesías, donde su reino será eterno y no será dado otra vez a ningún pueblo. Está hablando del reino eterno de Dios que vendrá. Hoy nosotros vivimos en el reino como misterio dentro de la iglesia, pero vendrá el reino, una creación nueva y un gobierno que la Escritura solo nos describe algunos detalles, pero que será extraordinario, que viviremos. Amén. Ahora,
como todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza sea Cristo, esta escritura nos enseña muchas cosas. Entre ellas, cuando David ya se posesiona y hace pacto, lo primero que hace es tomar el territorio de Jerusalén, porque ahí estaban los jebuseos, que Saúl no los pudo sacar. Y los jebuseos eran de una de las tribus que tenían que ser sacadas: el amorreo, el fereceo, el jergueseo. El jebuseo eran tribus de Palestina de la antigüedad que tenían que ser sacadas porque esa tierra ha sido dada al pueblo de Dios. Entonces eran ya personas que tenían que salir, pero ellos no salieron. Fíjese cómo podrá usted gobernar si una nación, si en la capital gobiernan otro y hacen lo que quieren. No existe en realidad un gobierno. Por eso lo primero que hace David es tomar la fortaleza de Sión y la declara la ciudad de David. Amén. Este Jebús, los jebuseos, ellos se burlaron de David y le dijeron que no lo podía hacer. Los jebuseos, ellos adoraban a Sedec. Sedec es el Dios que ellos adoraban. Sedec significa justicia, porque si usted relaciona la palabra Melquisedec, ¿no es cierto? O hay otro nombre, Adonisedec, que aparece en la escritura. Adonisedec es Señor de justicia. ¿Sí? Entonces, Sedec es justicia, es el Dios que ellos adoraban ahí y lo tenían como protector. Ahora, esa justicia es, en el significado de la palabra, es reprimir, despreciar, y tiene que ver con lo que es en la Biblia la justicia propia. Que para gobernar y para que reine realmente el reino en nuestra vida, Dios tiene que tomar el control del corazón. Tiene que sacar la justicia propia. Bueno, yo creo que soy bueno, o yo tengo mérito, o yo vengo de tal linaje, o yo vengo de tal familia. Ninguna de esas cosas sirve. Y aquí la palabra dice que Dios los deshizo y tomó ese territorio. Ahí se puede decir cabalmente que sí estaba gobernando y desde el centro. Hoy la palabra que Dios nos recuerda, para que el reino de Dios sea real y duradero en nuestras vidas, nosotros no tenemos que tener a Sedec aquí en el corazón. Dios está más que listo para sacarlo, o nosotros tenemos que renunciar. Esperamos la justicia de Dios y renunciamos a la justicia propia. Las dos no pueden existir, ni las dos van a dar lugar al gobierno verdadero. Esto está basado en la oración equivocada que hizo el pueblo en elegir pedir rey. ¿Entiende? Por eso hay oraciones que Dios la contesta, pero es para enseñar lecciones y para que la persona aprenda por la vía dura. Usted ha visto que nuestros padres también nos han enseñado por la vía blanda y la vía dura. ¿Cuál es la vía blanda? ¿Y cuál es la vía dura? Se llama té de cáscara de novillo. Así decía un hermano a los hijos cuando se estaban en reuniones: en la casa vas a tomar té de cáscara de novillo. Y nadie más de nosotros entendíamos qué era. ¿Cuál es la cáscara del novillo? El cuero, era el cinto. Ese era el té de cáscara del novillo, ¿no? Esa es la vía dura. Entonces, el Señor nos da la oportunidad de la vía blanda y de la vía dura. Todo
todo lo que oremos, hermanos, y supliquemos a Dios, siempre pongamos, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Y nos vamos a ahorrar dolores, porrazos, raspones. ¿Cómo? Té de cáscara de novilla. Nos vamos a evitar té de cáscara de novilla. Así es la palabra, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a dar gracias por la misericordia de Dios. Y vamos a dar gracias que no contestó muchas oraciones equivocadas que hicimos. Y que en su misericordia nos ha contemplado. Pero si somos persistentes, siempre tenemos que pedir a Dios que se haga su voluntad. Te cuento, una hermana oró por su hijo pequeño y Dios le dijo que se lo iba a llevar. Y la madre suplicó y suplicó y suplicó y Dios le concedió más años de vida. Pero a los 18 años ella tuvo que asistir cuando al hijo lo ejecutaron en la cárcel porque había cometido asesinato en la adolescencia. Ella tuvo que ir y ver cuando lo ejecutaban a su hijo. Mejor hubiera sido que se lo haya llevado cuando Dios le dijo, me lo quiero llevar. Por eso tenemos que siempre pedir que se haga su voluntad. Amén. Hay madres que dicen, Señor, yo te pido por el esposo de mi hija, y lo pido, y lo pido, y lo pido. Y resulta que después viene un personaje. Sí, pida por el esposo de la hija o el esposo del hijo, pero conforme a tu voluntad. Y no para que sea un santo y no un diablito. Oremos. Padre, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias por este día, gracias por la lluvia, gracias por nuestros pastores, gracias por los hermanos fieles, Señor. Gracias porque de tu mano estamos. Te damos gracias por las oraciones que has contestado y gracias por las que no contestaste de las equivocadas, Señor. Sí, Señor. Ayúdame siempre con este entendimiento a dejarlo en tu mano la resolución final, porque sé que esa será lo mejor y me traerá bendición, aunque no lo entienda ahora. Señor, quiero vivir en el reino verdadero. Quiero ser partes, quiero edificar sobre el reino verdadero. Te ruego, Señor, que venga sobre nuestras vidas tu gracia, tu luz, y para que cada día vamos en mayor bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.